Muy bien, hermanos, buenas noches. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto que se tomen un tiempo para venir aquí a adorar a Dios, para poder juntos adorarlo, ¿verdad? Y orar y poder escuchar la reflexión de parte de Dios. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios para que la palabra pueda penetrar a nuestros corazones y pueda hacer efecto en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento. Señor, siempre te vamos a dar la gloria y la honra, Señor. Gracias por los que hoy estamos aquí. Tú ya tenías reservado este momento para nosotros, así que te pedimos que tú recibas este servicio como un aroma fragante a tus pies, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y decimos amén. Amados hermanos, pues estamos viendo los principios bíblicos. Son 7 principios bíblicos de la Iglesia Bautista. El primero es el cristológico y ese segundo es el principio bíblico. Es el segundo principio. Así que me gustaría que nosotros podamos ir entendiendo pues la importancia de este principio bíblico. Así como vimos todo lo que significa Cristo, quién es Cristo, la persona de Cristo, pues también este principio nos da una garantía, ¿sí? La garantía de poder ser correctamente direccionados por medio de la Biblia. No se trata que nosotros seamos direccionados por nuestro propio entendimiento, no se trata que nosotros seamos direccionados por cualquier corriente doctrinal o cualquier ideología. Hoy en día hay muchas ideologías que están desviando a la humanidad, a los jóvenes, a los niños. Me sorprende lo que hoy enseñan en las escuelas, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Me he dado cuenta que algunos no logran detectar cómo es que en las escuelas están metiendo las ideologías de género, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con aquellas escuelas que están promoviendo esos asuntos donde el niño puede ir con falda, ¿sí? Pongamos mucha atención con todas esas cosas, porque no es lo correcto delante de Dios, o no es lo que este principio bíblico nos enseña. Tenemos una garantía de cuando nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, podemos ser correctamente direccionados. Fíjense que cuando usted tenga un problema, acérquese a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No se acerque al vecino, no se acerque a su mamá, a su papá. Acérquese a la Biblia. Ahí va a venir el mejor consejo sabio que usted pueda recibir. Porque a veces no sabemos cómo reaccionar, a veces no sabemos cómo podemos contestar. Yo siempre digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor por medio de su palabra? Hay personas, por ejemplo, que se están divorciando y hay una lucha entre el matrimonio, no toman en cuenta a los niños. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Está permitido? ¿No está permitido? Algunos decían, pero ¿por qué a Moisés se le dio esos permisos para el divorcio? ¿Y qué contestan? Jesús dice, es que desde el principio no era así. Es a causa de la dureza de los corazones del ser humano. Entonces, ¿hay dureza? Sí, es lo que dice la Biblia, y sí es cierto. Sí, cuando pasa una tragedia, ¿qué dice la Biblia? En vez de quejarnos con Dios, en vez de reaccionar de diferente manera, ¿qué dice la Biblia? Sí, en medio de los conflictos, ¿qué dice el Señor por medio de su palabra? La ventaja de poder ser bíblicos, hermanos, es que en toda situación podemos llevar a la luz de la palabra de Dios una solución para cualquier situación, hermanos. Para cualquier situación, en medio de una circunstancia, vamos a la luz de la Biblia. ¿Y qué nos enseña? Y base a eso podemos nosotros caminar seguros, caminar firmes, convencidos, ¿sí? Con la certeza de que estamos bien delante de Dios. Esa es una de las ventajas. Fíjense que me gustaría compartirles ese texto. Muchos de ustedes lo conocen. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero dice, continúa diciendo, y como tú rechazaste el conocimiento,
yo te rechazaré a ti. La importancia de poder conocer la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos muy interesados en que nosotros podamos aprender qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque sin conocimiento nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir. Y lo peor es que el Señor nos va a rechazar si no conocemos correctamente lo que dice la palabra. Este principio, hermanos, nos va a librar de poder cometer errores constantemente, porque muchas veces cometemos errores, y yo siempre le digo, si usted sigue cometiendo los mismos errores, va a tener los mismos resultados siempre. Pero si vamos a la palabra de Dios, vamos a evitar tantos errores en nuestras vidas, vamos a evitar tantos dolores de cabeza. Sinceramente, hermanos, yo no batallo, no me gusta calentarme la cabeza. Señor, tú muéstrame, Señor, tú guíame, Señor, yo pongo esto en tus manos. ¿Sí? No soy de las personas que vivo preocupado, ni soy de las personas que vivo ansioso, ni triste, no. Todo está en las manos ¿de quién? De Dios, porque su palabra me da esa certeza, porque su palabra me da esa seguridad. Entonces, Hebreos 12:2 dice que tengamos la mirada puesta del Señor, ¿sí? El iniciador de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Pero eso lo vamos a entender en la medida de que nosotros nos adentremos a la palabra de Dios. Quiero contarles una historia triste. En 1954, un hombre, ¿sí? Un hombre comunista llamado James Jones. Usted lo puede buscar en YouTube. James Jones. Este hombre estaba en contra de los conflictos que estaba pasando esa época con el tema del racismo. En las iglesias de esa época no se les permitía a los de la piel negra estar enfrente de las sillas. Y este hombre dijo, ¿cómo es posible que los negros no pueden estar al frente de las sillas? No podían estar al frente del púlpito, aquí cerca. Tenían que estar, ¿hasta dónde? Hasta atrás. Eso era lo que se vivía en esa época, algo tremendo. Entonces este hombre, muy enojado, muy furioso, ¿saben qué hizo? Fundó una iglesia. Y ustedes lo pueden ver en YouTube. La iglesia se llama la Iglesia del Pueblo. Así le puso. La Iglesia del Pueblo, ¿sí? Y ¿cuál era su doctrina? Todos somos iguales, blancos y negros, y que predomine el amor y que predomine la paz. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Se fue para arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento eso era lo que necesitaba el mundo. Necesitaba paz, necesitaba amor, necesitaba igualdad. Y él dijo, de aquí soy. Voy a crear mi propia iglesia. Voy a hacer una iglesia diferente, porque esa iglesia son muy racistas, son muy machistas, pues todo lo que se vivía en esa época. Entonces él logró llegar a más de 1000 miembros en su iglesia. Y en medio de todos esos conflictos, él le propuso a la iglesia alejarse de la ciudad, alejarse de todo ese ambiente donde había tanta maldad, y les metió la idea de poder crear una nueva comunidad, retirados de lo malo. Sí, y allá iban a ser escuelas cristianas, iban a haber hospitales cristianos, familias cristianas, y todo era color de rosa, hermanos. ¿Y qué cree que hizo la iglesia? Vendieron todo, ¿sí? Y siguieron al pastor, siguieron al líder. Y dice la historia que en ese lugar, pues, compraron un terreno grandísimo, retirado de la ciudad, y empezaron a trabajar acerca de la agricultura, empezaron a construir, y los que a final de cuentas ya no querían estar allá, los mataban. No podían salir. No podían salir. El pastor daba la orden de que si usted ya entró a esa secta, porque son sectas, no pueden salir.
Entonces una persona logró escaparse y esa persona narró todo lo que pasaba allí, porque en medio de todo lo bonito también había muchas cosas malas, ¿sí? Entonces esta persona salió de allí, dio aviso a las autoridades y mandaron un grupo de periodistas, fueron gente importante a checar toda la situación y corroboraron que no todo estaba muy bien. Entonces ellos dijeron, ok, el que quiera irse, pues puede irse, ¿sí? Son libres. Y eso al pastor no le gustó. Y cuando este grupo de visitantes que fue a ese lugar estaba por irse, los mataron. Y pueden ver la historia en YouTube, se llama Jim Jones, este pastor. ¿Qué sucede? Se volvió algo tremendo porque entre todo ese grupo mató a alguien importante y él le dijo a su iglesia, tenemos que decidir si vamos a sufrir en el mundo, si vamos a estar con el mundo o mejor nos vamos con Dios. Yo propongo que todos juntos nos suicidemos y nos vayamos con el Señor, porque es mejor estar muertos que vivir en este mundo de sufrimiento, donde solamente hay desigualdad, donde solamente la gente nos critica, nos juzga, nos señala. Así que él hizo algo parecido a la cena del Señor. Y entre todos los niños, todos los jóvenes, adultos se pusieron de acuerdo para tomar una porción con saborizante, pero con veneno, ¿sí? Y todos dijeron, sí, yo creo que sí tiene razón el pastor, sí es verdad, ¿para qué vamos a estar sufriendo? ¿Para qué vamos a regresar la maldad nos persigue, mejor vamos a morirnos? Y está documentado, hermanos, que murieron, se suicidaron junto con el pastor 913 personas. 913 personas se suicidaron en el año aproximadamente 1954. Algo terrible. Y me dice mi esposa, no pongas las imágenes porque están muy fuertes, no las pongas. Y yo, ok, tengo que, ¿verdad? El Señor a veces usa a las esposas. Dije, está bien, no voy a poner las imágenes, están muy fuertes. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suceden este tipo de cosas tan feas? Por falta de conocimiento. Miren ese texto, hermanos. Jeremías 17:5. Muchos lo han escuchado. Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás. Maldito el hombre, la Reina Valera, maldito el hombre que confía en el hombre. No hay nada mejor que usted ponga su confianza en Dios. No hay nada mejor que usted ponga su confianza en la palabra de Dios. Y cuando yo miré ese texto, vi algo tremendo, porque no acaba ahí el texto. No acaba ahí. Luego dice: maldito quien confía en quién. O sea, no podemos confiar en nosotros mismos, porque a veces tenemos arranques de ira, arranques de enojo, arranques de soberbia, orgullo, y dice: no confíes en ti mismo porque no eres confiable. Tienes un carácter, dicen por allá, de 10,000, ¿qué? Maldito el que confía en sí mismo. Antes de tener una reacción, primero hay que preguntarle: Señor, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de dirigirme? ¿Cómo debo yo de conducirme? Yo siempre les digo, hermanos, vamos a ponerlo en las manos de Dios, porque no podemos confiar ni nosotros mismos, porque la mente nos traiciona, hermanos, ¿sí? Como somos seres pecaminosos, carnales, sobresale eso. No hay nada mejor que confiar en Dios. No confíen en su propio entendimiento. La palabra de Dios es claro. Y no solamente eso, hermanos, me sorprendí cuando continué leyendo ese texto. Dice: maldito quién. Wow. Hermano, yo lo personal jamás he pensado alejarme de Dios.
Si hay alguien aquí que algún día ha pensado, porque a veces me dicen, pastor, yo como que a veces quiero tirar la toalla, yo como que a veces ya quiero renunciar, yo como que a veces ya no quiero venir. Usted va a ser maldito, usted va a ser maldita. Sí, yo cuando leí dije, wow, Señor, me hablas, ¿sí? Me confrontas, me retas. Salgamos de aquí. Si algún día usted ha tenido el pensamiento de alejarse de Dios, hoy, en el nombre del Señor, cancele ese pensamiento. Jamás piense alejarse de Dios, porque usted va a ser un hombre o una mujer maldito delante de Dios. Yo creo que nadie quiere eso. Como iglesia, hermanos, como iglesia Shaddai, como iglesia bautista, tenemos la garantía de que uno de nuestros principios es la palabra de Dios. A mí no me diga lo que usted piense, a mí no me venga con lo que usted diga ni lo que usted crea. A mí venga y confrónteme con la palabra de Dios y vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, dígame qué dice la palabra de Dios. Y con gusto yo me siento y analizamos y damos solución a cualquier situación, a cualquier circunstancia, pero no con nuestro propio entendimiento. ¿Sí? A cualquier situación que ustedes estén viviendo, acérquese a mí, dígame, pastor, tengo esta situación, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y este principio nos va a ayudar a poder direccionarnos. Y me gustaría en esta noche mostrarles 3 beneficios que como iglesia tenemos. Primero, dice así: la palabra de Dios nos blinda, ¿sí? Nos protege. Ese es el primero. La palabra de Dios nos blinda. Segundo, la palabra de Dios nos aconseja, nos guía. Pasa el agua. Nos guía. ¿Cuál fue el primero? Nos protege. ¿Cuál fue el segundo? Nos guía. Y el tercero, la palabra de Dios nos transforma. ¿Ok? Ay, disculpe, hermano. Vamos a entrar de lleno a la primera enseñanza de esta noche. La palabra de Dios nos protege, nos blinda. Ven esta imagen. Efesios 6. ¿Qué dice? La armadura ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos protege, nos blinda? Bueno, voy a leerles el texto solamente y mantengan ahí la imagen. Dice, por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando puedan hacer frente a las artimañas del diablo, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, ¿sí? Que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, y ahí viene el primero: ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Todas las qué? Las flechas. Necesitamos protegernos, necesitamos estar blindados, porque dice que el maligno usa artimañas y todos los días nos lanza flechas encendidas. Y luego dice, tomen el casco de la salvación, que es el yelmo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos, amados hermanos, los que estamos aquí, necesitamos caminar con la armadura de Dios. Todos. Porque recuerden que tenemos un enemigo en común, y no son los seres humanos, no es su vecino. Su enemigo no es su vecino, ni su suegra, ni su primo, ni nadie más. Su enemigo es Satanás, es el diablo. Y Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios.
Sí, y lo dice 2 veces. Y el primero dice, usen el cinturón, ya di esa enseñanza y no voy a indagar mucho. Pero el cinturón nos va a permitir vivir en la verdad. Sí, pónganse la armadura de Dios. Afírmense con el cinturón. ¿Para qué? Para vivir con la verdad. Y luego dice la coraza. ¿Para qué, pastor? La coraza nos sirve para proteger nuestro corazón. Y ahí sí puse un texto en Salmos 139, 23, que dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Todos los días estamos expuestos a que haya situaciones en nuestro corazón. Sí, me acuerdo cuando Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás envenenara tu corazón? Porque no tenía puesto la armadura de Dios. Y si no nos ponemos la armadura de Dios, amados hermanos, podemos correr el riesgo de ser envenenados por medio del enemigo. El enemigo de nuestras almas. Eso es lo que quiere. Eso es lo que intenta. Por eso el salmista dice, Dios mío. Y él se desgarra, hermanos. Me gustaría expresarlo y clamarlo como lo decía el salmista. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. ¿Por qué? Porque él quería estar limpio delante de Dios. El salmista no podía llegar aquí al santuario. El salmista no podía llegar aquí al templo, al lugar sagrado, con su corazón, qué sé yo, sucio, con su corazón dañado, con situaciones. Él dice, Dios mío, por favor, mira en el fondo de mi corazón. Y si hay algo malo, quítalo, arráncalo. No permitas que venga delante de ti con un corazón malvado. ¿Sí? La palabra dice, quiten ese corazón de piedra y pongan un corazón de carne, un corazón noble. Y eso es lo que hace la armadura de Dios. Nos blinda. Si la palabra de Dios nos blinda, nos cuida el corazón. Y luego dice, y pon a prueba mis ¿qué? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos tramando? ¿En dónde está nuestra mente? Sí, que constantemente estemos delante de Dios, pensando en las cosas de Dios, pensando en su gloria, en su gracia, en su amor. No permitamos que el enemigo juegue con nuestras mentes. Sí, que empiece a maquilar y a pensar cosas malas que no le agradan a Dios. Por eso el salmista dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. La palabra de Dios cuida nuestro corazón y nos protege de malos pensamientos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice Pedro que llevemos cautivo todos esos malos pensamientos a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Luego continúa el texto diciendo el calzado de proclamar el evangelio de la paz. ¿Sí? Y es que el calzado de proclamar el evangelio de la paz, recuerden que nos da estabilidad. ¿Sí? La palabra de Dios le va a dar a usted estabilidad. Cuando una persona no está bien estable, no está seguro, es porque no ha entendido quién es Dios, no ha conocido a Dios, no se llena de la palabra de Dios aún, y por eso es inestable. Sí, a veces su fe sube, baja, a veces viene, a veces no viene. Sí, a veces se compromete, a veces no se compromete, a veces sí estudia, a veces no estudia. ¿Por qué? Hay inestabilidad. Las sandalias para proclamar el evangelio de la paz te da estabilidad, pero también te da seguridad, te da confianza y por supuesto te da paz. Paz en tu corazón, paz a tu vida, paz en tu familia. Por eso es importante este principio, que nos llenemos de la palabra de Dios en todo momento. Luego el calzado de la paz sigue el escudo de la fe. Y no podemos andar por el mundo, hermanos. ¿Sí? No podemos andar por la vida con una fe mal direccionada. Muchas veces andamos así. Tenemos fe, sí hay fe, pero una fe mal direccionada. Fíjense que cuenta la historia
que dos hombres tenían que cruzar al otro lado del río, del lago. Pero el lago se había convertido de tanto frío en un borde de nieve. El hombre que tenía mucha fe dijo así: yo voy a cruzar caminando con mucha seguridad y con mucha certeza. Pero él dijo: voy a caminar por este lado que está muy delgado. ¿Tenía fe? Sí. Y él caminó. El que tenía poca fe dijo: no, yo no camino por allá. Por aquí hay un hielo más grueso, un área más gruesa. Yo no camino por allá. No tenía fe. Pero el que tenía fe dijo: no, yo por aquí voy a caminar. Tengo la certeza y tengo la seguridad y tengo la fe que no se va a romper ese hielo. ¿Qué creen que pasó? Sí se rompió. Era muy delgado el hielo. ¿Sí? Y el otro el que tenía poca fe dijo: no, yo por aquí me voy, estoy más seguro y por aquí camino. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí cruzó, no se rompió el hielo. ¿Cuál es la enseñanza? No importa si tienes mucha fe o si tienes poca fe, lo que importa es que la pongas bien direccionada, que la direcciones bien. Puedes tener mucha fe, sí, pero si la tienes mal direccionada, no tiene caso. Nuestra fe debe ir direccionada en Cristo Jesús. Esa es la fe verdadera, esa es la fe en la cual debemos nosotros estar, ¿sí? Por eso es que muchas veces hay personas que tienen mucha fe, pero de repente, ¿qué pasa? Ya claudican, de repente abandonan la fe. Ustedes conocen hombres y mujeres que los vieron sirviendo, los vieron predicando, los vieron visitando, y de repente, ¿dónde acabaron esos hombres? ¿Dónde acabaron esas mujeres? Pusieron su fe mal direccionada. ¿Quitaron la mirada de quién? ¿Y en quién pusieron la mirada? En el hombre. Es que el pastor, ¿verdad? Toda la culpa al pastor. Es que el pastor. No pongan la mirada en el pastor. Sí, pongan la mirada en Cristo Jesús. No pongan la mirada en el líder. No pongan la mirada en la situación. ¿Qué pasó cuando Pedro iba caminando en el mar? Tenía la mirada puesta en Jesús. Pero cuando él vio la tormenta, vio los vientos, quitó la mirada en Jesús, ¿y qué pasó? ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ibas bien. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Ya cualquier cosa buscamos excusas. Les llamo hermanos excusados. Excusa por esto, excusa por el otro, me voy por esto, me voy por el otro, y tienen una fe mal direccionada. No es esa la idea. Luego dice también el casco de la salvación, el yelmo, que es la palabra de Dios, y nos da seguridad, firmeza con el tema de la salvación, hermanos. Y yo siempre a varios de ustedes les he preguntado: ¿estás seguro de tu salvación? El casco, el yelmo, nos da la seguridad de nuestra salvación. Y si usted titubea, si usted duda, usted necesita conocer más del Señor. Usted debe estar seguro y segura de su salvación. ¿Sí? Usted es salvo, hermano. Usted es salva, hermano. Si lo duda, ahora sí, mire ese texto. Adelante, Jade. Le voy a mostrar 5 versículos y no voy a profundizar, solamente para darle seguridad de que usted es salvo y de que usted es salva. Dice el primero: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted es salvo. Y luego otro versículo dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, todos los de tu familia. Y luego también dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No por sus obras, no por ser buenas personas, no. El Señor ya nos llamó con sendas de amor. Y luego dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación.
Uno último dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Necesitamos estar con esa seguridad, caminar con esa armadura de Dios nos da esa seguridad de la salvación. La espada, hermanos, por último, que es la palabra de Dios, dice, nos va a ayudar a poder ganar esas peores batallas. Cuando nosotros estamos con problemas difíciles, con situaciones complicadas, solamente la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es la que nos ayuda, nos fortalece, siempre va a estar por delante de nosotros, porque es una espada de doble filo, ¿sí? Y si usted la sabe usar muy bien, nadie va a poder con usted. Si usted sabe usar bien esa espada, no hay contrincante que se le pueda enfrentar. Nadie va a poder estar con usted. Si está usted con Dios, ¿quién contra usted? Nadie va a poder estar con la iglesia si atesoran el principio bíblico. Nadie, hermanos, ni las huestes ni las potestades. Necesitamos entender que el principio bíblico nos da esa seguridad de poder caminar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para eso hay que saber usarla correctamente. Amén. Y después dice así el segundo punto, la palabra de Dios. El primero fue que nos blinda, y es toda la armadura. ¿Sí? La palabra de Dios nos blinda y es toda la armadura. El segundo punto, la palabra de Dios nos aconseja. Voy a ser muy breve aquí. ¿Sí? La palabra de Dios nos aconseja, nos direcciona. Tengan mucho cuidado con los malos consejos. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con los malos consejos. Usted puede dar un buen consejo o usted puede dar también un mal consejo. Quiero compartirles un texto muy gracioso que viene en Génesis capítulo 3. Vea lo que dice Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era más que astuta que todos los animales del campo que él enseñoreaba. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí hay ¿se dan cuenta que ahí hay una mentira? Porque el Señor nos dijo que no comieran ninguno de los árboles del jardín. Ahí hay una mentira. Dice la serpiente, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ya empieza a mentir. Sí, es muy astuta. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? ¿Quién respondió? Pregunta. ¿Esposa de quién era la mujer? Eva. ¿Qué hacía platicando con alguien más? ¿Qué hacía de chismosa? ¿Ah? ¿Qué hacía Eva ahí hablando con otra persona? Ella tenía que estar ¿con quién? Con su marido, ¿verdad? Pero y vean las consecuencias. Podemos comer del fruto, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y luego la serpiente, pongan atención, cómo vuelve a mentir. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Y qué pasó? Ustedes pueden ver Génesis 3:23. Sí, la paga del pecado es muerte, y Génesis 3:23 dice que fueron destituidos, sí, del Edén. Les vuelvo a mentir, sí mueren espiritualmente. Segunda mentira de parte. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como ¿quién? Otra mentira, hermanos. Déjenme decirle algo, ellos eran como Dios, porque ellos sí fueron hechos a imagen y semejanza de quién? Solamente ellos. Sí, si usted lee Génesis 5:3 se va a dar cuenta que nosotros no. Ya fuimos a imagen y semejanza de quién? De Adán. Ellos sí eran como Dios. Ellos sí eran imagen y semejanza de Dios. Entonces,
la serpiente les vuelve a mentir. ¿Sí? No, les aconseja a ustedes coman, no van a morir, no pasa nada. No es cierto. Versículo 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era muy bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también ¿qué? Qué menso, ¿verdad? ¿Cómo va a comer? Si ya le dijo el Señor que no. Pero Eva le dice, come, no pasa nada. Bien, hermanos, no podemos buscar consejos de personas que realmente no están bien con Dios. Tengamos mucho cuidado. Usted va a recibir un buen consejo de alguien que esté bien con Dios y que el consejo sea por medio de ¿qué? Siempre. Acuérdense que los profetas decían, Dios dijo. ¿Sí? Dios dijo. Entonces, seamos consejeros bíblicos. Por eso el principio es bíblico. Muchas veces nos vamos a buscar consejos con los profesionales de la salud, que son los psicólogos, ¿verdad? Y cuando el psicólogo ve que de plano no puede con nosotros, pues nos da un diazapán y órale, ya vais a su casa. Ándele, ya para que esté tranquila, para que duerma tranquilo. ¿Sí? No puede. Entonces, ¿hay una solución? No. ¿No nos ayudó? Tampoco. Nos dopó nada más. Y la psicología, hermanos, déjeme decirle que nació por falta de consejería bíblica. Por eso es que nació la psicología. Si nosotros estuviéramos interesados en poder aconsejar bíblicamente, ya lo dijo la hermana Lupita aquí, ¿quién la sanó de la depresión? ¿Fue un psicólogo? No necesitó de un psicólogo. ¿Cuántos hombres y mujeres no dejan el alcohol, la drogadicción, la prostitución? Porque Dios transforma al ser humano. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Y cuando más nosotros aconsejamos conforme a la palabra, más hay la transformación, hay los cambios en la vida de las personas. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23, ahora que el Dios de paz los haga santos, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, sí, que los purifique en todos los aspectos y que todo su espíritu, sí, que todo su alma y que todo su cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mientras que Cristo vuelva, hermanos, debemos de mantenernos bajo la guía, bajo la protección de la palabra de Dios. No podemos confiar en cualquier persona. No podemos confiar en nosotros mismos. Necesitamos confiar en la palabra de Dios. Amén. Termino con esto, hermanos. Por último, la palabra de Dios nos transforma. Si usted no ha cambiado en lo absoluto, ya lleva muchos años aquí, considere algo. ¿Sí? Si usted no está cambiando, hermano, entonces no hemos entendido la palabra de Dios, no hemos profundizado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Y transforma a las personas para bien, ¿sí? No importa cuántos años lleve aquí, el Evangelio tiene poder de Dios para poder salvarnos. Termino con Romanos 7, dice así, sabemos en efecto que la ley, fíjense que Pablo aquí tenía un conflicto, como muchos de nosotros. Pablo tenía unas situaciones ahí complicadas y dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo, ¿cómo dice? No entiendo lo que me pasa. Y muchas veces así estamos, hermanos. Sí, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Lo que aborrezco. Y otras versiones dicen, yo no hago lo que quiero hacer, sino hago lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, yo no soy quien lo lleva a cabo,
sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, la carnal que tenemos, nada bueno habita. En nosotros, hermanos, nada bueno habita. El apóstol Pablo está diciéndolo. Yo soy de los pecadores, dice que yo soy ¿qué? El primero, así dijo. De los pecadores yo soy el primero. Y no hay nada bueno en mí. Así que no me venga aquí con que usted es santo y puro, Yo no le compro esa idea. Usted es pecador y no hay nada bueno en usted, ni nada bueno en mí. El único 3 veces bueno, ¿quién es? Cristo. Él es santo, santo, santo 3 veces. Pablo dijo, no hay nada bueno en nosotros. Aunque deseo hacer lo bueno, porque si tenemos un deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Si queremos hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino, tremendo, ¿verdad? No hago el bien que quiero, sino hago lo malo. 22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la palabra de Dios. Muy dentro de mí me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Y esa ley es la ley del ¿qué? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado de nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios debe de transformar nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Porque en mí está la ley del pecado. Y dice ahí, esta ley, ¿qué hace? Lucha contra la ley de mi mente. Y si usted está luchando en su mente de hacer lo bueno, hacer lo malo, y si usted hace lo malo y luego se arrepiente, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios está transformando su vida. La palabra de Dios está obrando en su corazón. Si hay una guerra espiritual, gloria a Dios. ¿Sí? Si usted hoy sale con el corazón arrepentido, ¿sí? Si usted hoy sale pidiéndole perdón a Dios por malos pensamientos, ¿sí? Porque hace cosas que no quiere hacer, es bueno, hermanos. Malo fuera que no sentamos remordimiento. Malo fuera que anduviéramos como el caballo desbocado por el mundo, pecando, ofendiendo, insultando, dañando. Eso sí es malo. Pero dice el apóstol Pablo, esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Qué pasaba? Pablo luchaba, había una guerra espiritual. ¿Será que voy el domingo a la iglesia? ¿Será que no voy? No, mejor sí voy, ¿verdad? ¿Será que estudio o no estudio? ¿Será que me comprometo? ¿Será que no me comprometo? ¿Será que sirvo? ¿Será que no sirvo? Entonces hay una ¿qué? Una lucha, hay una guerra espiritual. Y eso es bueno. Eso es bueno. Si usted ya vive de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén. Si usted ha gobernado su carne, gloria a Dios. ¿Cuántos han gobernado su carne? Sí, seguimos arrasando la carne, seguimos luchando con la carne. Igual yo, hermanos. Sí, estamos en las mismas. Por eso es que ustedes me ven activo. Siempre trabajando, haciendo esto y el otro. ¿Por qué? Porque si no hago eso, ¿qué voy a hacer? Lo malo. Si yo no sirvo al Señor, si yo no estoy haciendo cosas para el Señor, voy a estar haciendo cosas en contra del Señor. Porque es mi naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Por eso no podemos dejar de servir. Por eso no podemos dejar de adorar. Ustedes me ven, mando videos, mando textos, mando audios. Porque si no hago eso, hermanos, hago todo lo contrario a eso. Porque la ley que llevo en mí es la ley del pecado. Que queriendo hacer lo bueno, hágolo. Por eso cuando me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios y bendecir sus vidas con un texto bíblico. Aquí está la hermana Carmelita. Ella está en otro grupo que todos los días manda una reflexión por audio. Todos los días.
Mando una reflexión por audio. Todos los días estoy en oración. Todos los días estoy en comunión. Porque de lo contrario, la ley del pecado me va a ganar. ¿Sí? Mi carne me va a ganar. ¿Y qué hago todos los días? Lucho y lucho y oro y hago y no paro. Así estaba el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y muchos de ustedes están en las mismas condiciones, yo lo sé. Las mismas condiciones estamos todos, porque somos seres humanos, somos pecadores, somos imperfectos. Pero la palabra de Dios tiene que transformarnos. La palabra de Dios tiene que hacer efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios, y la palabra de Dios no es lo que tú creas, no es lo que tú pienses. No, es lo que dice el Señor por medio de su palabra. Dice, esta ley de mi mente me tiene ¿qué? Cautivo. Esta ley de mi mente me tiene cautivo. Soy un pobre. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿En qué condición está escribiendo esto? ¿Cuál es su sentir? ¿Creen que se sentía gozoso? ¿Creen que se sentía digno? ¿Creen que se sentía admirable? No, hermanos. Él dice, pobre de mí, pobre miserable. Pobre de mí. Batallamos, luchamos, guerreamos, sí. Necesitamos, ¿qué dice Juan el Bautista? Menguar. Necesitamos menguar y que Cristo crezca más en nosotros. Fuera, puede ser como los pentes, fuera el espíritu de orgullo, fuera el espíritu de soberbia, fuera el espíritu, no, sí, todo eso tenemos que sacarlo, todo eso tenemos que liberarlo y que crezca más el amor de Dios en nuestras vidas, que predomine Cristo en nosotros, porque somos pobres miserables que queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo. Pero la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos confronta y nos restaura. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente Jesucristo puede hacer la obra en nosotros por medio de la palabra de Dios. Oramos. Vamos a orar. Amado Padre, estamos aquí delante de ti, Señor, entendiendo lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a poder ser transformados por medio de tu palabra, que tiene el poder del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos pecadores, Señor. Tenemos malos pensamientos, Señor. Tomamos malas decisiones, Padre. No te tomamos en cuenta a ti. Direcciónanos. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que están aquí presentes. Y si hay alguien, Señor, que la palabra tocó su corazón, que comprenda, Señor, que lo más hermoso es poder estar sujetos a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Te damos la gloria, la honra